en diferentes lugares de esta nación, como fuera de esta nación, y el Ministerio Centro Mundial Evangélico, hermanos, está siendo impartido el Evangelio a través de este ministerio que Dios ha levantado en esta ciudad de Alexandria, Virginia, donde hemos podido, hermanos, ver la mano de Dios moverse de una manera muy especial, donde la gloria de Dios se manifiesta, donde hemos podido experimentar, hermanos, la presencia divina de Dios en este lugar. Gloria al nombre del Señor. Y la página de nuestro ministerio, hermanos, es www.Iglesia Centro Mundial Evangélico CME.org. Amén. Yo sé, hermanos, que el día jueves pasado, que el hermano pastor siempre nos ha dicho que nos comuniquemos a la radio. En el mismo momento que yo terminé de hablar, estaba un amigo que me llamó, hermanos, inmediatamente. Quiere decir, hermanos, que los medios que el ministerio hace, hermanos, para llevar las buenas nuevas de salvación es muy importante. La radio, hermanos, es muy importante, donde muchas personas son alcanzadas, hermanos, a través de la palabra, en aquellos hospitales, en aquellas cárceles donde nosotros no podemos ir, la radio va. Y somos nosotros, hermanos, a través de nuestros diezmos, de la ofrenda que nosotros hacemos llegar, vamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Vamos, hermanos, a hacer lo más breve que podamos. Yo sé, hermanos, que el tiempo es ya, bueno, corto, ¿verdad? Según el reglamento que nosotros tenemos en nuestro ministerio. Yo le voy a invitar, hermanos, en esta hora. Pero vamos a avanzar, hermanos, en esta hora. Y todo, hermanos, lo que yo voy a hablar en esta hora va relacionado con lo que vamos a desarrollarnos en esta hermosa noche. Casi, hermano, de la mayoría de los que estamos acá en este lugar, estuvimos en el retiro. Hace 15 días, hermanos, estuvimos en el retiro. Casi todos los que estamos acá, algunos hermanos, bien pocos de los que estamos aquí nos fuimos al retiro. Pero fue, hermanos, de una gran bendición. Yo no sé, hermanos, si usted se gozó. Nos gozamos, hermanos, de una manera muy especial. Porque Dios, hermanos, hizo cosas grandes. La experiencia, hermanos, que yo pude recibir en ese retiro fue maravillosa, donde la presencia, hermanos, del Espíritu Santo, hermanos, se glorificó. Bendito sea el Señor. Pero si usted fue, hermanos, al retiro, me va a decir algo. ¿Qué usted observó o qué usted oyó o algo que usted escuchó en el retiro? Bueno, si es que usted fue al retiro. Pero yo escuché algo, hermanos. Yo no sé si usted, hermanos, lo pudo oír o solamente lo escuchó, pero cuando nosotros, hermanos, llegamos con un grupo de hermanos en la VEN, yo pude, hermanos, observar al pastor, hermanos, en un ambiente, hermanos, tan maravilloso, donde yo miraba a aquel hombre, hermanos, en un semblante, donde, hermanos, yo sé que el pastor siempre, hermanos, es así. Hermanos, su sonrisa, su forma de ser, hermanos, es un hombre muy, hermanos, especial, hermanos, que nunca anda enojado. Pero, hermano pastor, ese día yo pude observar algo en usted, siervo. Y por eso le digo, hermanos, que si usted fue y si oyó, pero yo escuché algo, hermano pastor, y casi que lo compartió con todos. En algunas oportunidades, pues, se acercó a algunos hermanos, pero cuando yo llegué con el grupo de hermanos que íbamos en la VEN, el hermano se miraba en su rostro aquella alegría, aquel gozo. Hermanos, qué lindo, qué maravilloso. Gloria sea al Señor. Pero cuando, hermanos, dimos la apertura del culto, ¿qué fue lo que dijo el hermano pastor? ¿Se le olvidó usted, hermanos? Sí, solamente oyó, se le olvidó. Pero yo escuché algo, hermanos, que el pastor dijo: hermanos, este lugar que está aquí, dicen que lo van a poner a la venta. Lo dijo el hermano pastor, así. Y, hermanos, cuando yo escuché al hermano pastor, yo, hermanos, me fui a lo que dice Mateo 18, 19,
si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, Dios puede hacer cualquier cosa, hermanos, que nosotros le pidamos. Y lo que yo pude, hermanos, aprender, hermanos, de lo que el hermano pastor nos dijo, es que hay un hombre de visión. Hay un hombre, hermanos, que está determinado en hacer las cosas de Dios. Y él soltó, hermanos, una palabra al pueblo para que nosotros la absorbiéramos. Y eso es lo bueno, hermanos, cuando nosotros estamos acompañados de un hombre, hermanos, que está en la visión de hacer la obra de Dios. Y a mí, hermanos, fue de un gozo. Y hermanos, hasta este momento yo digo, hermano pastor, eso Dios lo puede hacer, y cosas grandes más Dios puede hacer, hermano. Porque para Dios, hermanos, 3 millones de dólares pueden ser como 3 centavos para nosotros. Porque el Cristo, el Dios que nosotros alabamos, es el Dios, hermanos, el dueño del oro y de la plata. Él hizo los cielos y la tierra. Ese es el Dios, hermanos, que nosotros alabamos. Y cuando yo pude, hermanos, escuchar esas palabras, a mí, hermanos, me llenó de gozo. Yo no sé, hermanos, si usted lo pudo entender, pero yo lo pude entender, hermanos, la visión que nuestro pastor tiene. Y ese lugar, dice el hermano, puede ser de Centro Mundial Evangélico. Y yo lo creo, hermanos. Yo lo creo, hermanos, porque no es emoción, no fueron palabras, hermanos, que él soltó por una emoción, porque él sabe, hermanos, que ha aprendido y cree en ese Dios que todo lo puede hacer y que para Dios no hay nada imposible, hermanos. Y eso va relacionado con lo que vamos a hablar en esta hora, hermano. Yo le voy a invitar, hermanos, a que leamos en esta hora los primeros porción bíblica que tenemos, que es 1 Corintios 2:14, para honra y gloria del Señor, y 1 Samuel 9, del 3 al 6. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Qué bueno es el Señor, hermanos. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Dios es maravilloso, hermanos, con nuestras vidas. Dios bendiga al hermano Amílcar, que me regaló esta hermosa Biblia. Y esta sí se ve bien, las letras, hermanos, sí, no hay cómo no poder alcanzar a verlas. Dios bendiga al hermano Amílcar. 2:14, hermanos, para honra y gloria del Señor. 1 Corintios, gloria a Dios. Aleluya. Dice, hermanos, la palabra tal como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos, hermanos, a leer la otra porción bíblica, que es en 1 Samuel 9, capítulo 9, el versículo 3 al 6. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y al paso del monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalaín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad
un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por la cual emprendimos nuestro camino. Señor amado, en esta hora, tú me has dado la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Te doy gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das, Señor, de estar al frente de tu pueblo y poder, Señor amado, ser el portavoz de tu palabra. Señor, que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, llevando, Señor, una palabra que edifique a nuestras vidas. Señor, que tu palabra venga a fortalecer nuestras vidas. Señor, yo me abandono en tus manos, que seas tú, Señor amado, hablando una palabra de poder, de autoridad, una palabra, Señor amado, que venga a dar efecto a la vida de cada uno de mis hermanos. Porque tu palabra, Dios amado, es para que nosotros seamos instruidos a través de ella. Señor amado, atamos toda oposición contraria del enemigo que se oponga, Señor, a tu palabra en esta hora, y desde ya, Dios amado, declaramos en esta hermosa noche, Señor, que tú vas a hacer cosas maravillosas a través de tu palabra. Señor amado, tu palabra ya es bendita. Señor amado, que nuestras almas, nuestras vidas sean bendecidas a través de tu palabra, Cristo de la gloria. Que seas tú hablando a nuestras vidas. Señor amado, seas tú en esta hora el que nos vas a compartir tu palabra. Bendice este pueblo maravilloso que está en esta hermosa noche. Señor amado, le doy gracias a usted, a mi pastor, por esta oportunidad que él me da, de esa confianza que él pone para que yo pueda, oh Dios amado, presentarme delante de este pueblo. Señor amado, usa mi persona. Señor amado, que sea tu presencia, tu Espíritu Santo poniendo ese carbón encendido en mi vida, Dios eterno, para que de mi boca, Dios amado, manan palabras de autoridad, y que esta tarde, Cristo de la gloria, este pueblo que se ha venido, Dios amado, a este lugar pueda salir lleno de tu presencia, porque aquí, oh Cristo de la gloria, se mueve tu presencia. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, oh Cristo de la gloria. Desciende, desciende, Espíritu Santo, en esta hora. Muchas gracias, Señor Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Oh, gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos amados. Vamos, ya avanzamos con algunos minutos. Hermano, yo quiero compartir algo maravilloso en esta hora. Como le dije, todo lo que voy a hablar va relacionado, hermanos, con el tema que tenemos. ¿Cuándo es que Dios cumple sus propósitos en nuestra vida? Gloria sea al Señor para siempre. Acá tenemos al hermano David. No lo veo, no sé si ya se fue. Gloria a Dios. Aquí están mis padres. Dios bendiga a mis padres que están en esta noche, en este lugar. Yo quiero compartir algo, hermanos, con ustedes. Hace 6 años mi padre fue diagnosticado, hermanos, con cáncer. Y él está aquí presente. No es cuestión que yo estoy mintiendo. Yo estoy hablando, hermanos, lo que Dios, hermanos, hizo en mi padre. Ya pasaron más o menos 6 años. Tenemos también el testimonio del hermano David, el anciano que estaba aquí enfrente. Gloria al nombre del Señor. Pero lo que yo quiero compartir en esta tarde, hermanos, es que hace 6 años mi padre le diagnosticaron, hermanos, cáncer. Y cuando yo, hermanos, recibí esa noticia, fue una noticia tan desalentadora, hermanos, porque a nadie le agrada recibir, hermanos, noticias de ese tipo. A nadie, hermanos, le gusta recibir una noticia que el ser querido que más usted quiere, el ser querido que más está cerca de usted, tiene una enfermedad incurable. Es triste, hermano. Es bastante doloroso cuando recibimos ese tipo de noticias. No es fácil, hermanos, como humanos que somos, hermanos, nuestros sentimientos, nuestro carácter, hermanos, nuestro semblante, hermanos, cambia, porque somos de carne y hueso. Bendito sea el Señor. Pero mire, hermanos, cuando yo recibí la noticia que mi padre tenía cáncer,
Hermanos, por eso le digo que nosotros como humanos bajamos muchas veces también la búsqueda de Dios. Y en ese momento, hermanos, que yo recibí esa noticia que mi padre tenía ese cáncer, hermanos, yo me puse triste. Pero pasaba algo más, hermanos, en mi vida, porque yo soy un hijo único. Yo no tengo más hermanos ni más hermanas, solamente soy yo. Y mi padre, hermanos, va a aquel hospital de San Miguel donde le van, hermanos, a hacer el diagnóstico, el estudio. Hermanos, es cáncer. Es cáncer. No se le puede llamar de otra manera porque su cáncer está avanzado. Su cáncer ya está, hermanos, le dijo el doctor, Señor, ya su cáncer ya está muy avanzado. No podemos hacer nada. Aquí solamente Dios puede hacer algún milagro en su vida. Es así, hermanos, porque mi padre, hermanos, recibió la sanidad. No fue, hermanos, el doctor. Es porque el Cristo de la gloria siempre sigue haciendo milagros. Ese no cambia. Ese permanece firme y fiel en lo que Él ha dicho en su palabra. Yo lo creo, y si usted lo cree, hermanos, cosas grandes Dios va a hacer en su vida. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Y hermano, fue algo, hermano, triste cuando el doctor le dijo, ¿tienes hijos en los Estados Unidos? Y mi padre le dijo, sí, tengo un hijo. Pero hermanos, cuando hay más hermanos, uno se va de diferente. Usted le pide a un hermano, usted le pide a otro. Hermanos, para recoger $1000 puede costar, pero entre 5 y 6 no cuesta. A mí me costaba yo solo, quizás recoger $1000 porque era yo solo. Bendito sea el Señor. Y me vine desesperado y le dije, Señor, aquí yo no puedo hacer nada. No buscaba la presencia de Dios porque estaba desconsolado, estaba triste por la noticia que mi padre tenía cáncer. Oh, mi alma alaba al Cristo de la gloria. Y hermanos, y el doctor le dijo, estas curaciones, estas operaciones que te vamos a hacer, no se tratan de $1000, no se tratan de $5000, se tratan de miles de dólares. Y le dije al Señor, yo no tengo ese dinero. No se lo dije al Señor, porque estaba, hermanos, fuera de la búsqueda de Dios. Bendito sea el Señor. Pasó una noche, hermanos, 2 noches, 3 noches, y yo no buscaba la presencia de Dios porque me sentía, hermanos, desconsolado. Pensaba dónde iba a recoger el dinero, pensaba, hermanos, dónde iba a buscar el dinero prestado. Pero un día, hermanos, a la 4ª noche, en aquella desesperación que yo me miraba, me postré, hermanos, de rodillas. Una noche como a las 12, hermanos, a la 4ª noche, donde yo, hermanos, no podía dormir, donde el trabajo, hermanos, el día se me hacía largo, la noche, hermano, se me hacía corta. Pero hubo una 4ª noche cuando yo, hermanos, vine de rodillas delante de ese Dios que todo lo puede. Y hermanos, y le puse las cargas al Cristo de la gloria y le dije, Señor, aquí yo no puedo hacer nada. Yo no tengo ese dinero, yo no tengo esa capacidad para poder salvar a mi padre, pero yo sé que tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Y hermano, a la 2ª semana que yo le había pedido al Señor, yo pude, hermano, sentir el calor de la presencia del Espíritu Santo. Cuando estaba postrado, hermano, en esa bella noche, yo pude sentir, hermano, la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermano, nosotros desconocemos, hermanos, los propósitos de Dios. Y aquí va el primer punto, hermanos, que vamos a desarrollar en esta hora. ¿Cuándo es, hermanos, que nosotros vamos, hermanos, a recibir esos propósitos que Dios va a cumplir en nuestras vidas? Es, hermanos, cuando nosotros entendemos el plan de Dios en nuestras vidas. Amados hermanos, la porción bíblica que hemos leído, basado, hermanos, en 1 Corintios 2:14. Amados hermanos, y Samuel, la primera carta de Samuel, hermanos, es un estudio profundo donde aquellos hombres, hermanos, que pueden, hermanos, darle, hermanos, un discernimiento mejor. Esta palabra tiene algo, hermanos, muy maravilloso. Pero en esta hora vamos a ser, hermanos, rectos en lo que Dios nos va a decir en esta hora. Hermanos, el plan de Dios en nuestras vidas a veces nosotros lo desconocemos. Porque nosotros, hermanos, desconocemos
el propósito que Dios tiene en nuestra vida es cuando nosotros, hermanos, no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Samuel, hermanos, fue un hombre en la cual Dios, amados hermanos, lo estaba encaminando y lo quiso encaminar para que él llegara, hermanos, hasta donde estaba aquel profeta llamado Samuel. Pero directamente, amados hermanos, Saúl no entiende, no se da cuenta del propósito del plan de Dios. Y amados hermanos, es que cuando nosotros, hermanos, no entendemos los propósitos de Dios, no vamos a entender el plan de trabajo que Dios tiene para nuestra vida. Pero cuando yo y usted, hermanos, entendemos el plan que tiene Dios para hacer su propósito en nuestra vida, no lo vamos a creer en la carne, lo vamos a creer en el Espíritu, porque Dios no se mueve, hermano, en esta materia humana. Dios se glorifica y obra en aquella mujer y en aquel hombre que le busca en espíritu, porque eso es lo que dice Pablo, que el hombre natural solo percibe, hermano, lo que la carne ve, lo que la carne siente. La carne dice parque, la carne dice, hermano, deseo. Eso es lo que la carne pide, hermanos. La carne, hermanos, pide todo lo que la carne pide, los deseos de este mundo, pero más el Espíritu, hermanos, ve lo espiritual, y eso es lo que Dios, hermanos, manda en esta hora, que tenemos que entender el plan de Dios. Samuel, hermanos, Saúl no entendió, hermanos, el plan que Dios tenía, gloria a Dios, para su vida. ¿Por qué razón, hermanos, muchas veces nosotros no entendemos el plan de Dios? Gloria al nombre del Señor. Hermanos, el pastor Martínez nos daba, hermanos, en la conferencia aquel día que estuvimos en el retiro, y nos tomó el ejemplo, hermanos, de Abraham. Hermanos, fue algo muy maravilloso, hermanos. Es algo muy maravilloso lo que nosotros aprendemos a través de la palabra de estos hombres. Y lo que yo medito, hermanos, Génesis, si usted lo va a buscar, es Génesis capítulo 22. Allí usted va a ver, hermanos, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermanos? Es que nosotros tenemos que entender las cosas en el Espíritu. Porque si nosotros, hermanos, en la carne, siempre vamos a ver las cosas diferentes, no a la manera de Dios. Quisiéramos, sí, que Dios hiciera las cosas a nuestra manera. El problema es que nosotros no mandamos a Dios. Dios, hermanos, es el que sabe, y Él va a hacer las cosas cuando Él quiere, no cuando quiero ni a mi manera, porque fuera fácil, hermano, nosotros contar con una salvación, con una rienda suelta, todo lo que pudiera este mundo darnos, puede ir al cielo, pero la orden de Dios no es así. La orden de Dios, hermanos, está establecida con preceptos que hay que cumplir, con mandamientos, con la palabra, hermanos, que Dios manda, que tenemos que cumplir, pero hay que entenderlos en el Espíritu. Hermanos, Abraham fue un hombre, hermanos, que escuchó la voz de Dios. ¿Y qué dice usted de Abraham, hermanos? En el 1977 llevo todas estas cosas, hermanos. Por eso es que le digo que Dios es un Dios de propósito. Y a raíz de eso, hermanos, yo soy el hijo único. En ese año, hermanos, yo era un muchacho, un niño pequeño. Se nos quema, hermanos, nuestro ranchito, porque no era de teja, era de pajas. No quiero llevar este recuerdo a mis padres, pero lo digo, es para que usted entienda, hermanos, que Dios obra en propósitos. Hermanos, que nosotros no le conocemos a Dios. Dios, hermanos, usted va a decir que Dios obra en la injusticia. ¿Cómo Dios va a obrar en una enfermedad? ¿Cómo Dios va a obrar en un cáncer? Sí, Dios obra en un cáncer. ¿Cómo Dios va a obrar que tu esposo no venga a la iglesia? Sí, Dios obra de esa manera. ¿Cómo es que Dios va a obrar que tu esposo no busca de Dios? Eso es lo que Dios manda, eso es lo que Dios quiere, que tú entiendas el propósito de Dios, hermano, porque Dios es un Dios de propósito, y aquellas cosas que son injusticia para nosotros, es allí donde Dios se va a glorificar en nuestra vida. Bendito sea el Cristo de la gloria. Dios no es injusto, Dios no te va a pasar por un proceso si no hay un propósito en Dios. Dios es un Dios de propósito. Dios se glorifica en el cáncer,
hacer, Dios se glorifica. Quizás tu esposa te ha abandonado, quizás tu esposo te ha abandonado, te sientes triste y ahora que le sirves a Dios, dices a Dios, no cuestiones a Dios en ningún momento, hermanos, porque ese no es trabajo de nosotros. Aprende nada más a entender los propósitos de Dios que vienen en aquellas cosas que son injustas para nosotros en la materia humana, pero que de eso injusto que Dios, hermanos, está haciendo quizás en tu vida, para nosotros es un propósito que Dios tiene en nuestra vida. Las asnas se pierden. ¿Había necesidad de que las asnas se perdieran? ¿Podría Dios, hermanos, haber mostrado otro medio para que estas asnas no se perdieran? Dios no podía hablar con Cis, el padre de Saúl, porque no le iba a entender, hermanos. Dios podía haber revelado, hermanos, la palabra a Saúl o a Cis, el padre, pero no le iban a entender. Dios busca medios. Dios busca, hermanos, cualquier medio para que nosotros entendamos a dónde Dios nos quiere llevar. Por eso le digo, hermanos, que Saúl desconocía completamente el plan de Dios. Y la iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo tiene que entender el plan de Dios, porque Dios, hermanos, se glorifica en aquellas cosas que para nosotros pueden ser, hermanos, que no tienen sentido. Es allí donde Dios, hermanos, se glorifica. Abraham iba con su único hijo. No es fácil, hermanos, para nosotros en aquellos años 77, donde éramos pobres, quedamos más pobres de lo que éramos, pero de allí depende, hermanos, la mano de Dios, la búsqueda de Dios, porque quizás no buscábamos a Dios de la manera que Él quería que le buscáramos, pero a través de aquellas cosas, de aquellas pérdidas, hay un sometimiento en nuestra vida en buscar más de Dios. Oh, mi alma alaba al Cristo de la gloria, pero cuesta entender, hermanos. Y no lo vamos a entender, hermanos, en la carne, porque Cristo de la gloria se glorifica en el Espíritu. Y Dios manda en esta tarde que tenemos que entenderle en el Espíritu. Bendito sea el Cristo de la gloria. Oh, mi alma alaba al Cristo de la gloria en esta tarde, mi amado hermano. Y Abraham, hermanos, estaba a punto de sacrificar a su hijo, pero no lo hace. No porque él, hermanos, no lo pudo hacer, sino porque él escuchó la voz de Dios. Los ángeles le dijeron, le hablaron. Porque era un hombre, hermanos, que le creyó a la voz de Dios. Si la iglesia de Cristo, hermanos, ahora en estos tiempos, nosotros desarrolláramos, hermanos, esa capacidad de entender el plan de Dios, Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida. Hermanos, le decía yo, hermanos, el ejemplo que le ponía del hermano pastor. Y la misma Biblia lo dice, hermanos, que si dos de nosotros en esta tierra, porque es aquí donde estamos, todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo puede hacer. Hermanos, tenemos que desarrollar nosotros el plan de Dios. Al principio preguntaba por el hermano David, un hombre donde también él es sobreviviente, y yo sé que él ha pasado un proceso tremendo. Eso es duro, hermano. Yo compartí, hermano David, la historia también real con mi padre, que él es un sobreviviente de cáncer. Y aquí está el hermano David, donde el hermano pastor fue con algunos hermanos a bautizarlo, donde el hombre humano le dio, hermanos, una noticia desalentadora y le dijeron, no hay, hermanos, ya solución para su problema. Pero, hermanos, cuando nosotros nos atrevemos a creerle a ese Dios, hermanos, lo que diga el hombre, lo que el hombre puede decir, hermanos, eso, hermanos, delante de Dios, eso, hermanos, no tiene valor, porque el Cristo de la gloria, hermanos, levantó, nos dio vida, hermanos, de donde nosotros éramos polvo. De allí, hermanos, Dios nos levantó, de allí, hermanos, Dios nos dio vida. Y el Cristo de la gloria, hermanos, Él te va a dar vida. Y ahora que tú estás respirando, ahora que tú caminas, ese problema que quizás tú estás pasando en tu vida, eso no es nada, hermanos. Dios nos hizo del polvo y de ahí nos dio vida. ¿Y cómo es que Dios? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no entendemos a Dios? ¿Por qué no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Qué pasa a usted cuando cuestiona a Dios? Usted, hermanos, no puede cuestionar, ni yo puedo cuestionar a Dios,
porque allí, hermanos, no es trabajo mío. Y lo que te quiero decir, hermanos, es que Saúl, hermanos, él definitivamente no iba a entender el plan de Dios, porque para ellos, hermanos, era muy difícil que Dios podía elegir un rey de la tierra de Benjamín. Para ellos, hermanos, era bien difícil que Dios podía haber elegido un rey de esa tierra. Eran gentes, hermanos, preparadas. Su padre sí era un hombre rico, pero, hermanos, ellos nunca se podían haber imaginado que de allí Dios iba a sacar un hombre para que reinara el pueblo de Israel. Gloria al nombre del Señor. Y ese fue el medio, el plan que Dios puso para que Saúl se encaminara, hermanos, hasta donde tenía que llegar. Y lo acompañaba, hermanos, un criado. No eran dos criados, iba un criado con Saúl. Así lo dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que entender en los propósitos de Dios, en los planes de trabajo de Dios. No a mi manera, hermanos, porque nuestros planes humanos fallan, pero el plan de Dios, ese no falla, hermanos. Ese plan, hermanos, y si usted aprende a creer, hermanos, en los planes de Dios, usted va a poder ver la mano de Dios. Usted va a poder ver, hermanos, que esa mujer que quizás usted hombre, que su esposa no quiere venir a la iglesia, si usted se atreve a creerle en el Espíritu a Dios, no es usted que va a convencer a esa mujer, ese hombre, para que se arrepienta, es Dios. Pero usted aprende a creerle a Dios en el Espíritu. Usted no la va a traer que venga castigada y primero va a pelear con ella para que venga a la iglesia. Usted busque la presencia de Dios primero y usted verá que Dios va a hacer el trabajo, hermano. Ese es el plan de Dios, hermanos, en nuestra vida, para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Le dije, tenemos que entender el plan de Dios. El plan de Dios, no el plan de otro, sino el plan de nuestro Dios. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermanos. Bendito sea el Cristo de la gloria. Por eso le digo, hermanos, que Dios podía haber revelado así o a Saúl, hermanos, una palabra de revelación, pero como le digo, no le iba a entender. Muchas veces a nosotros nos pasa de esta manera, hermanos, que Dios nos puede revelar cosas en nuestra vida, pero Dios, hermanos, nos pasa por un proceso en nuestra vida. Y ese proceso es el que tenemos que entender nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso yo le ponía el ejemplo, hermano David, y de mi padre, que son hombres que han luchado con esa enfermedad terminal. Y aquí está mi padre, hermano, ya pasaron 6 años y le digo a Dios gracias. Donde aquellos $25,000, hermanos, se convirtieron en $700. Y le dijo el doctor, dile a tu hijo que se aliste $700 para la anestesia nada más. Oh, mi alma alaba al Cristo de la gloria. Es porque nosotros alabamos a un Dios que todo lo puede. $25,000 yo no los tenía y estaba desesperado. Pero un día, hermanos, Cristo de la gloria, el hermano no fue el doctor, ni fui yo, sino que fue la mano de Dios quien se movió en mi padre. Y aquí está el hermano David. Y ejemplo, hermanos, hay testimonio, porque el hermano pastor es el hombre que fue a bautizarlo, como ya se lo voy repitiendo. Bendito sea el Señor. Y vamos a ir ya casi terminando, hermanos, porque el tiempo es tan rápido, hermanos. ¿Cuándo es que Dios cumple sus propósitos en nosotros? Es cuando Dios, hermanos, ve nuestra actitud de búsqueda que es persistente. Hermano, Dios también ve, hermanos, si nuestra búsqueda es persistente. Aquí hay algo, hermanos, que nosotros aprendemos. Por eso le digo, esta porción bíblica, hermanos, que leímos de 1 Samuel, es una porción bíblica tan maravillosa donde, hermanos, por eso que la palabra de Dios es un menú muy especial, que si usted puede comer frijolitos, usted le puede poner frijoles, pero también Dios, hermanos, en su palabra puede compartir su palabra en diferentes menús, porque el Espíritu Santo nos da, hermanos, diferentes palabras, pero va con un sentido para que usted y yo se alimente a través de la palabra. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y hermanos, Saúl dice que visitaron 5 lugares. Visitaron 5 lugares, lo que dice, hermanos, 1 Samuel 4 al 5. Visitaron 5 lugares, las cuales aún llegó hasta la misma tierra donde era él. Pero llegaron a la última tierra donde Saúl ya se vio desesperado.
y le dijo al criado: aquí ya no quiero seguir, yo ya no voy a seguir para adelante, porque quizás mi padre esté preocupado y él esté pensando que a donde estoy yo puede pensar mi padre que quizás estoy muerto, y va, hermanos, armando aquellas cosas. Más había un hombre positivo que era su criado. Era el dueño Saúl de las asnas, mas el criado era un trabajador, era un obrero de ellos, pero él era el hombre positivo. Por eso te digo, hermanos, que nosotros tenemos que entender los propósitos de Dios, pero cuando en nosotros tiene que haber esa persistencia. ¿Qué pasaría, hermanos, si si el criado y Saúl son iguales? ¿Se pone a pensar usted? Si usted está con una persona que es, digamos en otras palabras, que no le guste hacer nada, ¿qué es lo que usted va a aprender a hacer? Es lo mismo, hermano. Según con la persona que tú estás, esa es la posición que vas a mantener. Pero cuando estás con un hombre, una mujer positiva, aprendes a ser positivo en la vida. Cuando estamos con alguien, hermanos, que es positivo, aprendes a ser positivo. Cuando el pastor dice vamos a hacer esto, tú dices lo vamos a hacer, pastor. Porque el pastor le cree a Dios, yo le creo a Dios. Y si tú le crees a Dios y vas, hermanos, en la visión del pastor, Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas, pero va basado a la persistencia. Pero si nosotros vemos a las cosas, hermanos, a la deriva, que parece que quizás van a suceder, pareciera que esto no va a dar resultado, pareciera que esto es cuestión de que es un pasatiempo, y las cosas se van, hermanos, armando en un desánimo, a modo, hermanos, que Dios no va a hacer lo que va a hacer en nuestras vidas, porque nuestro propósito, hermanos, no hay, en nuestra búsqueda no hay persistencia, y Dios no va a cumplir su propósito en nuestra vida. Y qué lindo es, hermanos, cuando hay una persona positiva. Bendito sea el nombre del Señor. Hay mucha gente, hermanos, que se siente, hermanos, golpeada de la vida, que cuando, hermanos, tiene un cáncer y se acerca a otro y le dice el diablo: no, si te faltan 5 días para morirte. Hermanos, esa no es persona positiva. Esa es una persona que filtra negativamente en su vida para que usted escuche la voz del diablo. Tal vez el diablo va a decir: tu mujer no va a cambiar. No piense que tu mujer va a ir a la iglesia. Hermano, tú tienes que relacionarte con personas sabias, positivas en la vida. Eso es lindo, hermanos. Por eso yo ponía el ejemplo de mi pastor cuando fuimos al retiro. Un hombre de visión, un hombre que se ve en evidencia. El ministerio Centro Mundial Evangélico no está pasando el tiempo en la ciudad de Alexandria. Hay evidencia de lo que Dios está haciendo en esta ciudad. Las almas se están salvando, las almas se están, hermanos, recibiendo liberaciones. No es porque el pastor, hermano, lo diga, porque él lanza una palabra en vana, es porque hay un hombre en este lugar, hermanos, que le ha aprendido a creerle a Dios. Y si yo y usted somos positivos y le creemos a Dios en que Dios va a hacer cosas grandes en este lugar, Dios lo va a hacer, hermanos, pues créalo. Y yo sé que Dios va a hacer, pero seamos persistentes. Al contrario, Dios se va a glorificar en nuestros propósitos. La gente persistente es aquella persona que persevera, aquella persona que se mantiene, hermanos, en el problema, aquella persona que no lo detiene nada en la vida, ni así no venga quien no venga al culto. Él dice el domingo, el viernes yo voy para la iglesia, porque ese hombre, esa mujer está determinada en hacer la obra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, en nuestra vida, que seamos gente persistente, porque el que persevera, el que persiste, hermano, ese se mantiene firme, porque eso es lo que Dios manda, hermanos, en nuestra vida. Oh, qué lindo es el Señor, hermanos, maravilloso es el Señor. Yo medito, hermanos, en este criado. Quisiera que ese criado estuviera aquí, hermanos, con nosotros en esta noche. Hermanos, la obra de Dios es de propósito. Y nosotros en esta vida no somos casualidad, hermanos. Si usted se pone en esa mente y que usted dice que es casualidad, usted no es una casualidad. Todo ser humano somos de utilidad y de un propósito para Dios. Amén. En esta tierra Dios nos tiene con un propósito. En esta iglesia Dios nos tiene con un propósito. Dios no lo ha traído, hermanos, a esta iglesia
solo porque usted quizás vio el señal allá en la Telegraph Road. Cuando yo pasé, hermanos, esa Telegraph Road, yo no digo que fue una casualidad que tomé el numerito, hermanos, pequeñito que está allá. Es porque Dios tenía un propósito para mí de traerme a este lugar. Así que usted, hermanos, tiene que ser una persona que le crea a Dios y no diga usted, no, si es que yo no hubiera escuchado en la radio. No, si usted escuchó en la radio es porque Dios tiene un propósito para su vida en este ministerio, y aquí Dios va a hacer cosas grandes en usted. Usted tiene que levantarse, hermanos. Usted tiene que empezar a levantarse, ser positivo. No, hermanos, llevemos, hermanos, la contraria a Dios, porque eso no los va a llevar a ningún lugar. Aprendamos a creerle a Dios y verá que Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Oh, mi alma alaba al Cristo de la gloria. Oh, bendito sea el Señor. Y aquí vamos a terminar, hermanos, porque vamos rápido. Bendito sea el Señor. Quisiera, hermanos, pasar toda la noche aquí gritando, pero yo sé, hermanos, que con lo poco que yo le voy a decir esta hora, usted va a entender. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuándo es que Dios cumple sus propósitos en nuestra vida? Es cuando esperamos en Dios. Gloria al nombre del Señor. Y, como le decía, casi un poco parecido, y compartes tu situación con personas sabias y positivas. Amén. Cuando tú compartes algo, hermanos, con algún problema, y si yo estoy metido en otro problema, yo no te voy a ayudar, hermano. Te voy a meter a otro problema. Amén. Pero cuando nosotros, hermanos, aprendemos a relacionarnos con personas, hermanos, que te van a dar un consejo. Decíamos a los hermanos que fuimos a visitar aquel día, hace 2 noches, el siervo de Dios que está en nuestro ministerio, que es nuestro pastor, él es la persona sabia para que te encamine a un lugar mejor. Saúl, hermanos, estaba siendo encaminado para ser ungido como rey ante el profeta Samuel, pero el criado fue un medio para que Saúl no se desanimara y continuara. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que relacionarnos, esperar primeramente en Dios y relacionarnos con personas muy sabias en el Señor. Porque hay personas, hermanos, que nos pueden llevar a situaciones más desastrosas en la vida. Y el propósito de Dios, hermanos, es encaminarnos a algo más mejor. El propósito de Dios, hermanos, es llevarnos a algo más mejor. La iglesia, hermanos, tiene que ir cada día en ese crecimiento, porque el propósito de Dios ese es. Hermanos, mantengámonos firmes. Mantengámonos, hermanos, como aquel hombre llamado José, que era un hombre joven. Amén. Le supo entender a Dios. Amén. ¿Y qué, hermano, sería de José? Fue un medio que Dios usó de aquel jovencito, de aquellos sueños, y retrocedemos, de aquellos sueños que no le tomaban en cuenta a sus hermanos. Pero José fue un gran hombre que se mantuvo, hermanos, en todos estos puntos que hemos hablado, y al final Dios, hermanos, puso grandeza. Abraham, hermanos, fue un hombre donde Dios le dio las promesas. Entonces la iglesia, hermanos de Cristo, tiene promesas. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Doy gracias a Dios porque Dios nos ha permitido en esta hora, y vamos a dar por terminado, hermanos, este mensaje de esta tarde. Esperamos, hermanos, que Dios haya dado una palabra en nuestras vidas. Yo sé, hermanos, que siempre Dios nos habla, y Dios, hermanos, me habló a mí primero, y yo sé, hermanos, que le he hablado a usted en esta hora. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, en esta hora, y vamos, hermanos, a orar para decirle al Señor: gracias, Señor, porque tú me permitiste, Señor amado, en esta hermosa noche compartir de tu palabra, Señor amado, con mis hermanos. Yo sé, Señor, que tú siempre nos hablas a nuestras vidas. Esperamos, Señor, que seas tú glorificándote de una manera especial en cada vida. De los amigos que han estado en esta noche, Señor, tú hayas confrontado una palabra
y que ellos también, Señor amado, se den cuenta que ellos, Señor amado, si no te han reconocido, pero también tú tienes propósitos también en su vida. Señor, ilumina su mente, Dios amado,